Y seguimos entonces con nuestro tema sobre la moral cristiana, las actitudes, los comportamientos que van a demostrar qué clase de cristianos somos nosotros. Como decíamos de un principio de toda esta enseñanza de que tanto existe una moral personal, una moral humana, como también existe una moral cristiana. ¿Cuál es la que jala más en nosotros? La moral, ¿sí?, de nuestra personalidad influye en la moral cristiana, o la moral cristiana basada en los fundamentos bíblicos puede persuadir y involucrarse en nuestra moral personal. Pero oremos antes de seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos y enséñanos, y a través de tu palabra podemos nosotros aprender qué es lo que tú nos quieres hablar y enseñar, Señor, para que nosotros podamos caminar correctamente en tus caminos y poder dar testimonio del Dios que vive en nosotros. Alabado y bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Hablábamos entonces de que hay algunas facetas sobre la moral cristiana basados en la Biblia. Pero oigan esto, todo esto tiene que ver también en nuestra personalidad. Es que recordemos esto, la educación viene desde casa, la formación cristiana se hace en la iglesia, ¿verdad? Pero toda la educación, tanto moral, personal, mental, cristiana, eso también lo formamos desde casa. Por eso es que los que son papás, nosotros tenemos la obligación, o tenemos nosotros que tener el cuidado de poder guiar a los hijos en una moral cristiana. Desde la casa. Se supone que a la iglesia venimos a demostrar y venimos a presentar esa persona que somos desde casa, no al revés, que lo que venimos a hacer en la iglesia lo llevamos para la casa. No, tiene que ser al revés, porque toda la educación, toda la persona que formamos viene desde la casa. ¿Saben qué es lo que pasa? Que hay mucha gente de que viene a la iglesia y tiene una actitud, un comportamiento muy adecuado, muy bonito. Bueno, en muchas personas, que hay algunos que les importa poco, ¿verdad? Pero hay mucha gente de que sí tiene un muy bonito comportamiento, pero en su casa ya son otra persona. Y ahí es posible que son la verdadera persona, y en la iglesia es donde solo actúa. Fíjense. Entonces, es muy importante que toda esta moral que estamos hablando venga desde casa, desde los hijos, desde los padres, para que se venga a demostrar en la iglesia. ¿Me doy a entender? Va. Vamos a hablar sobre una parte. Yo, honestamente, se los digo, por parte mía lo he escuchado muy poco en los predicadores. Y lo he escuchado muy poco en las iglesias y lo he escuchado muy poco también en las enseñanzas. Pero para mí también tiene que ver, pues, y es parte muy importante en nuestra formación cristiana, que es el control, o es la forma de lo que comemos y cómo comemos. Y ahora el predicador Lester, ¿a qué se estará metiendo ahora? Quiero decirles algo. Cuando nosotros nos vamos a sentar a una mesa a compartir la comida, ahí también nosotros tenemos que mostrar un control adecuado sobre nuestra personalidad. Recordemos que nosotros como cristianos estamos muchas veces en la punta del dedo de la gente, qué es lo que hacen, qué es lo que dicen, cómo se comportan, lamentablemente, pero porque tratamos siempre de dar lo mejor posible de nosotros para demostrar qué es la vida en Cristo, qué es la vida diferente en Dios. Y fíjense que en la forma en que comemos y lo que comemos también tiene mucho que ver nuestro testimonio. Yo, de mi parte, a mí me encanta comer. ¿Quién no, verdad? A mí me encanta alimentarme, me encanta comer muchas comidas. Mi primera comida favorita es todo lo que tenga que ver con pescado. La primera comida favorita. Mi segunda comida favorita en carnes, lo que tiene que ver con reses. ¿Sí? Y tercero, con los pollos. Esa es mi personalidad. Dios no nos restringe que nos alimentemos.
Claro, Él es el que nos da el pan de cada día. Él es el que nos permite alimentarnos, nos da trabajo, nos da salud para que podamos disfrutar de nuestros alimentos. Pero ¿a qué es lo que quiero hablar entonces hoy? ¿Qué es lo que vamos a comer? O sea, ¿todavía existen reglas aún para comer? Sí, es que oigan esto, no es algo impositivo u obligatorio. Es que es una parte que también debemos de dar testimonio de que nosotros somos unas personas diferentes. Vuelvo a mencionar, diferentes, no mejores que otros, diferentes. Y recordemos que nuestras buenas actitudes entonces motivarán a otros a tomarlas de ejemplo. Oigan esto, nuestras actitudes. Y nuestra forma de comer y lo que comemos también tiene mucho que ver. Bueno, vamos entonces a Daniel, ¿sí? A Daniel, capítulo 1. Yo les motivo a que, no vamos a leer todo el capítulo, pero les motivo que ustedes lean ahí todo el capítulo en sus casas. Todo el capítulo 1 y se van a dar cuenta qué es lo que hizo Dios con Daniel. Y Daniel, qué fue lo que hizo por Dios, ¿verdad? Daniel, capítulo 1. Si algunos ya lo encontraron, ténganme paciencia que ya lo estoy buscando yo también. Fíjense ustedes de que cuando nosotros entonces nos sentamos a comer, compartimos algún alimento, tiene mucho que ver también nuestro comportamiento en la mesa. Sí, yo sé que algunos me van a decir, este es tan exagerado, tan cuadrado, pero vamos a leerlo en la Biblia y después usted saque sus conclusiones. Pero como les digo, yo estoy responsabilizado de poder enseñar lo que dice la Biblia. Veamos lo que dice Daniel capítulo 1. Vamos a leer, no vamos a leer todo el capítulo como les repito, pero yo los motivo a que lean todo el capítulo en su casa. Leamos el versículo 8. Dice que Daniel y sus amigos fueron seleccionados del pueblo de Israel, porque el rey había pedido que trajesen hombres de buen parecer, buen físico, ¿verdad?, para que pertenecieran en su palacio. El versículo 8, ¿qué es lo que dice? El versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Ok, primero, ¿por qué Daniel tomó esa decisión? El rey manda llamar a estos jóvenes de buen parecer y buen físico para que pertenecieran a su palacio. Eran israelitas, Daniel y sus amigos. Ellos tenían sus nombres y ahí se le cambian por otros nombres. Léanlo ustedes ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Viene el rey y le dice al jefe de los eunucos: trata la manera que estos muchachos se alimenten de mi comida y de mi bebida, de mi buen vino y de mi buena comida. Y ya se imaginan ustedes qué comida la que era del rey, ¿verdad? Buenos banquetes, buenas carnes, todo eso. Entonces, pero Daniel no quería comer del rey. No quería. Pero oigan esto. ¿Qué es lo que dice ahí? No contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra contaminación, nosotros lo entendemos como algo sucio, como algo despectivo, como algo rechazable. Pero en ese tiempo, esa palabra, la etimología de esta palabra, que viene del latín contaminatio, que da lugar a no corromper o alterar la pureza de un propósito. Entonces, ¿qué es lo que significa? Entonces Daniel propuso en su corazón no alterar un propósito en su vida, no alterar o no corromper una relación que él tenía con Dios desde su casa. Por eso es que estamos hablando desde un principio. Toda la formación o toda la educación viene desde casa. Porque Daniel desde su casa venía con una formación que temía a Dios con sus actos, aún en su forma de comer. Por eso es que él dice, propuso en su corazón, que hay un propósito, no contaminarse de la comida del rey. Cuando nosotros tenemos un propósito delante de Dios, cuando nosotros tenemos una meta
tenemos un motivo de hacer las cosas para Dios, no tenemos o procuremos que no se corrompa por las actitudes de otras personas, por las actitudes o comentarios de otras personas, porque van a querer influenciar y van a querer cambiar el rumbo de ese propósito en nuestro corazón. Entonces no nos tenemos que contaminar. Cuando nosotros hablamos contaminar, no quiere decir que la persona tenga un cierto bichos en su vida o no me toques, como aquel jueguito de niños, ¿verdad? No lo toques porque está contagiado, porque está contaminado. No te juntes, limpiame. ¿Se recuerdan ustedes de ese juego cuando éramos niños? No es así lo que habla aquí la Biblia de contaminarse. Contaminarse, la Biblia lo traduce de una forma de que no se corrompa lo que propusiste desde tu corazón, ¿verdad? Tengamos en cuenta eso, porque muchas veces nosotros tratamos la palabra contaminarse en rechazar ciertas personas, pero no es contra la persona, es que mantengamos con cierta lealtad un propósito que pusimos delante de Dios. ¿Me voy a entender? Ok, entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de eunucos que no se le obligara a corromper su propósito, que no se le quitara su forma de pureza en sus acciones y actitudes delante de Dios, porque Daniel tenía un propósito: demostrar que era ser un israelita, pueblo escogido por Dios. Pero ahora le tocó hacerlo en la mesa, en la comida. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros queremos demostrar qué significa ser un cristiano con cierta lealtad ante Dios, no con cierta, perdón esa palabra, sino con lealtad a Dios, ¿sí? Entonces nosotros vamos a pedirle a la gente que no corrompa, que no nos contamine, enojos, habladurías, chismes, murmuraciones, alterar nuestra conducta, todo eso. Y es que la gente no tiene que ponerse molesta, porque en verdad nosotros lo único que queremos es mantenernos en una buena relación con Dios. A nadie le debe de lastimar, ¿verdad? Lo único es que qué conducta tomas tú para mantener esa lealtad. Esa es otra cosa. Entonces Daniel dice: por favor, no corrompas, por favor, no me alteres, por favor, no me persuadas a que yo rompa mi propósito delante de Dios. Versículo 12, vámonos entonces al 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos. Dice, vamos a leer desde el 8, ¿verdad? El 9, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que asignó vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, haréis que el rey me condene a muerte. O sea que no solo Daniel y sus amigos estaban ahí, sino que había más jóvenes. Bueno, no dice de dónde eran, si eran de Israel o eran de otras provincias. Pero fíjense de que Daniel quiso mostrar, ¿sí?, que Dios es el que sustenta, y todo aquel que pone un buen propósito a Dios, que aún le respeta sentado en la mesa y a través de la comida, entonces Dios le respalda y lo llena de gracia. Aquí lo dice. Entonces en el 11, versículo 11, entonces dijo Daniel a Melzar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, a Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Fíjense, prueba de 10 días. ¿Qué es lo que iban a comer Daniel y sus amigos? Puras legumbres. Que papa, que acelga, que macuy, que bledo, que espinaca, que apio, que zanahoria, agua. Y me imagino que ejercicio, ni modo que después de comer se iba a acostar, tampoco, ¿verdad? Ellos hacían ejercicio, cuidaban su físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque había un propósito: demostrar cómo es la conducta, aún en la mesa y en el alimento, los hijos del Dios viviente.
Entonces, consintió pues el 14, ¿verdad? Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos durante 10 días. ¿Sí? Durante 10 días. Daniel hasta puso fecha, hasta puso tiempo, imagínense. Qué presión, verá ustedes, pero él confiaba en Dios y él sabía que su lealtad y su propósito a Dios iba a funcionar, porque Dios lo iba a recibir con agrado. Y al cabo de los 10 días, ¿qué dice? Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Fíjense, y en el 17, terminamos ahí en el 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fíjense, y ahí sigan ustedes leyendo. Entonces, cuando Daniel pone un propósito para agradar a Dios y para demostrar quién es Dios, Dios le respaldó aún, insisto, en la mesa y en los alimentos. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Pero entonces, ¿hay algo difícil para nosotros? No, tampoco. Es que es solo poner atención a lo que hacemos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros a veces no tomamos en cuenta los alimentos que ingerimos. No voy a hacer mala propaganda de algunos alimentos, pero veamos esto. ¿Qué pasaría si durante una semana o 5 días de los 7 días de la semana comemos sano? Pocas grasas, más legumbres, más verduras, hacer ejercicio 5 días, y el fin de semana, pues cómprate una hamburguesa, pues cómprate una pizza, ¿verdad? Para el almuerzo, no para comer todo el día, para el almuerzo. ¿Por qué? A veces nos descontrolamos, o muchas veces nos descontrolamos en los alimentos, y cuando vienen las molestias estomacales creemos que es ataque del diablo. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Y era que el diablo es asqueroso, es sucio, porque me atacó con un dolor fuerte de cabeza. Pero usted no está contando que a las 12 de la medianoche estaba comiendo, ¿qué? Mariscos, un caldo de mariscos, o a las 12 de la medianoche estaba comiendo 3 hamburguesas, o una hamburguesa con 3, 4 carnes. Nadie va a confesar eso, porque entonces ya no tienen a quién echarle la culpa, sino que tienen que recibir o aceptar la responsabilidad de sus actos. ¿Me voy a entender? Entonces, Dios nos está motivando que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que comemos, y tenemos que dar testimonio aún en eso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo ves tú esto entonces? Tú quieres que la gente se acerque a Dios, quieres que la gente reciba a Cristo como su único Señor y Salvador, y que deben de entregar sus vidas a Cristo. ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque en Cristo Jesús hay una vida diferente y mucho mejor que la que estamos acostumbrados fuera de la vida de Cristo. ¿Sí? Pero ¿cómo se lo vas a demostrar si te ven a ti con males estomacales, con enfermedades encima a causa de un descontrol alimenticio? ¿Verdad? Piénsalo bien lo que te estoy diciendo. Porque la verdad es que nosotros tenemos que tener cuidado aún en eso. Tenemos que dar testimonio aún en nuestro físico. No estoy hablando, no, es que mire, yo no soy fotogénico. No estoy hablando de eso. Estoy hablando en los ánimos, en lo físico, en las fuerzas, en las habilidades. ¿Sí? Ay, hermano, mire, yo ya tengo más de 70 años. Ok, pero hay personas que no se le nota ni la edad, porque cuida su forma de alimentarse. Yo conozco a una señora, a una hermana en Cristo, ¿sí?, que está cumpliendo en este año 105 años, si no estoy mal, 105 años. ¿Cómo llegó hasta esa edad? Si a veces nosotros que tenemos 40 años, 45 años, ya nos duele la cintura, que ya nos duele la cabeza, que ya no sabemos qué hacer, que me duele el estómago, que me siento mareado, y esta señora llega hasta 105 años. Tal vez usted conoce un vecino, un amigo, una amistad, un familiar que tiene más de 90 años de edad y no se le nota, pero porque cuida su alimento, su ejercitación, sus ánimos, sus emociones. ¿Por qué? Porque está tratando de cuidar el cuerpo que Dios también le dio. Hemos hablado de cómo cuidar nuestra salvación, hemos cuidado de cómo cuidar la santidad, hemos hablado de cómo cuidar nuestra consagración, pero ahora hablemos de cómo cuidar este cuerpo también. Si este cuerpo es lo que nos permite vivir en esta tierra, ¿sí o no? ¿Sí?
el Señor tiene que ver, me tiene que sanar de este problema que tengo. No es que Dios te tenga que sanar, ¿verdad? Es que Dios sabe que tú debes de poner mucha atención en lo que haces. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Entonces nosotros tenemos que cuidar este cuerpo, porque sin este cuerpo nosotros no podemos andar correctamente, no tenemos salud. Y la gente entonces, al vernos sin buena salud, decaídos, enfermos, entonces van a decir, así te tiene Dios. No, yo estoy mejor sin estar metiéndome a la iglesia evangélica, a la iglesia cristiana. No, estoy mejor así como estoy haciendo yo las cosas. ¿Te das cuenta que una cosa lleva a otra? Entonces tenemos que tener nosotros cuidado cómo comportarnos aún en lo que comemos y cómo comemos. Daniel entonces puso un propósito desde su corazón para demostrar que aquel que pone una lealtad ante Dios y le respeta a Dios aún en la comida y en el alimento, Dios le llena de gracia y lo sostiene con buen aspecto, con buena vida, con buena virtud. ¿Sí? En Proverbios capítulo 23, veamos Proverbios capítulo 23. También les aconsejo leer todo ese capítulo de Proverbios, todo el capítulo 23 de Proverbios. Dice entonces, vamos a leer los versículos 1 y 2. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Pon un cuchillo a tu garganta si tienes mucho apetito. No codices sus manjares delicados, porque es pan engañoso. ¿Qué es lo que pasa? Aún en la mesa nosotros tenemos que elegir con quién sentarnos a comer. Sí, se oye muy discriminativo, o se oye muy, no sé, muy extremista. Pero oye esto, cuando nosotros estamos diciendo que le demos a Dios en nuestra vida y nos sentamos entonces a la mesa a comer con ciertas personas y comenzamos a chismear, a hablar mal de alguien, comenzamos a criticarle aún sentados en la mesa, no estamos respetando la bendición de Dios que son nuestros alimentos. Mucho menos estamos dando buen testimonio de nuestros actos como personas e hijos de Dios. Sí, alguien me decía, mira, es que el chisme entretiene. Sí, el chisme entretiene, pero no edifica. Cuando tú te sientes a la mesa, dale gracias a Dios por los alimentos que te ha dado. Sé moderado, porque la gente es gente. Y aún en la cantidad que comes y como comes, te observan. ¿Sí? Te ensucias las manos, te ensucias toda la boca. No lo sé, ¿verdad? No usamos no sé cómo le llaman en su país, aquí en Guatemala le decimos los cubiertos, para los utensilios para comer. Tenemos que tener buena moderación para en eso. ¿Sí? No sé si lo estás viendo muy exagerado, pero delante de la gente tenemos que demostrar una educación, una moral cristiana, de que nosotros los cristianos también tenemos moral, ¿verdad? No, mire, como yo quiero, al menos Dios lo ve todo, Dios conoce mi corazón. No entremos en esos comentarios sin fundamentos. Mejor demostremos qué es vivir delante de Dios aún en nuestros alimentos. ¿Sí? Te ponen a ti en la mesa un recipiente lleno de, ¿qué te digo yo? Lleno de algunas carnes. Bueno, hay 10 porciones de carne. Si tanto es tu apetito, come uno primero. Y si te has llenado, pues ya no tome lo demás. Pero si aún te cabe un poco más, pues toma la mitad de uno o toma el otro pedazo y cómelo poco a poco. ¿Sí? Primero lo que necesitas y después lo que se te antoje. Pero primero lo que necesitas. ¿Sí? Y si lo que necesitas te llenó, déjalo ahí. Pero no trate la manera de llenarte hasta reventar. No es eso. Comemos a veces como que si la comida se va a acabar y es el fin del mundo. No es eso.
Tenemos que demostrar cierta normativa para podernos alimentar y demostrar que también nosotros tenemos moral aún en la mesa. No te sientes en la mesa con personas que solo van a criticar, que solo van a mofarse de la gente, que solo se van a burlarse, que van a criticar y destruir a las personas con sus comentarios. No utilices la mesa y tu alimento para hacer esas cosas. Es más, ni deberíamos de participar en eso. Pero es que la Biblia también dice aquí en Proverbios 23:6, no comas pan con el avaro ni que odie sus manjares, porque cuáles son sus pensamientos íntimos tales. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Vomitarás el bocado que comiste y habrás malgastado tus suaves palabras. Entonces, nosotros tenemos que aún que respetar el alimento y la mesa donde nos sentamos a comer, porque eso es provisión de Dios. Daniel también lo hizo. Más adelante en el libro de Daniel también demuestra de que él fue sentado junto con unos guerreros o unos soldados del rey y dice que aquellos hombres casi devoraban la comida, ¿sí? Pero Daniel y sus amigos comían con modesta actitud, legumbres y tranquilos. Ellos demostraron mejor educación, mejor comportamiento que los hombres de Nabucodonosor. Aún en eso, es que Daniel era muy sabio y fue lleno de sabiduría, y la sabiduría te empuja a tener una conducta correcta ante la gente y ven que hay un Dios todopoderoso en tu vida. Que no es mentira lo que dices, que no es mentira lo que hablas, sino que lo demuestras. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros demostremos quién es el Dios que vive entre nosotros, aún en nuestra comida. Las enfermedades muchas veces no son ataques del diablo. Las enfermedades vienen por desorden alimenticio. La diabetes, problemas gastrointestinales, ¿sí? Obesidad, colesterol, presión alta o presión baja, muchas veces es por una mala alimentación y no son ataques del diablo. Si tú estás enfermo o enferma, procura no decir que eso fue del diablo, es que en algún momento tuviste un desorden alimenticio o un desorden de emociones. ¿Cómo se cura eso? Bajo oración y tomando una modestia en tu alimentación a partir de ahora. Dios te va a ayudar, pero cuando Dios vea que tú estás apreciando el templo de Dios, que es el cuerpo, ¿verdad? Dios nos da el alimento, pero el control es nuestro. Dios nos da todos los alimentos que queramos. Miren, carnes, legumbres, frutas, verduras, tubérculos, ¿sí? Pero el control de cómo o el control de la cantidad en que comemos, eso ya es nuestro. Dios no nos dijo también, llénense, hártense, ¿verdad? No, Dios quiere que comamos, que nos alimentemos y que estemos satisfechos, no hasta la llenura. Fíjense que los hijos del profeta Elí, dice de que ellos se comían la comida de la tienda de Jehová, de los sacerdotes, y dice que estaban tan gordos que aún la gordura no les dejaba a ellos abrir los ojos, se habían puesto muy chinos de tanta gordura. Fíjense, un desorden alimenticio. Entonces nosotros tenemos que tener ese orden y esa moral cristiana aún en la alimentación y demostrarle al mundo, demostrarle a nuestras amistades, a nuestros familiares que nosotros tenemos una muy buena conducta como hijos de Dios, ¿verdad? Porque con nuestras palabras decimos unas cosas, pero a veces no hace match con nuestras actitudes o nuestro comportamiento. El antiguo novelista Miguel de Cervantes decía esto en su novela de Don Quijote de la Mancha, y Don Quijote le dice a Sancho: come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. ¿Te ha pasado de que has cenado mucho, has comido mucho en la noche? Cuando vas a dormirte, pues no puedes, te haces para un lado, te haces para otro lado, te sientas a la 1 de la mañana con los ojos muy abiertos, y si tratas de conciliar el sueño, comienzas a soñar pesadillas, comienzas a soñar que los brujos te siguieron, que
que unos ovnis, que unos marcianos, y después comienzas a decir que el diablo te estaba atacando en la noche. No es eso, pasa que comiste mucho en la noche, descontroladamente. Ya ves, todo eso tiene que ver mucho aún en nuestra conducta cristiana, ¿verdad? Vámonos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. ¿Qué dice? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Si ustedes van a sentarse a comer un plato de legumbres, un plato de frutas, una ensalada de frutas, frutas frescas, semillas, algunas cosas de alimento sano, hacerlo para la gloria de Dios. Pero si un día ustedes tienen un antojo de un par de pedazos de pizza, unas porciones de pizza, entonces, gloria a Dios. Si ustedes van a hacer un su cocido o un su caldo, no sé cómo le llaman ustedes en su país, pero aquí en Guatemala le llamamos caldos o sopas de pollo, de res, gloria a Dios. Pero es que la cuestión está en que tienes que cuidar la cantidad en que comes para que tu cuerpo esté sano y así vean que este templo del Espíritu Santo está bien cuidado delante de Dios, porque nuestra mentalidad cambió, ¿verdad? Así de sencillo. Y para que no te enfermes muy rápidamente, o no nos enfermemos, pues, porque yo también entro en este tema. Recuerden que el que predica, a él primero le cae el tema, pues. Pero Daniel demostró delante de Nabucodonosor que aún siendo esclavos y que aún siendo israelitas, ellos tenían por costumbre, oigan esto, y parte de su vida por moral personal, de respetar a Dios aún en sus alimentos, aún respetando su físico porque es creación de Dios y aún respetando la cantidad de comida y lo que comían. Toma este consejo, a mí también me dieron ese consejo. Aliméntate una semana sanamente, 5 días pues de la semana, sanamente. Y fin de semana, pues una hamburguesa, una pizza, lo que se te antoje, ¿verdad? Pero cuida la cantidad. Pero el propósito de este tema es que nuestra moral cristiana también se debe de demostrar en la mesa y el control de la comida, para que nuestro físico, para que nuestro cuerpo, para que nuestro ser también den testimonio del Dios que vive en nosotros. Y así no se burlen de nosotros ni critiquen la vida que Dios nos da. Porque si no van a decir, ¿así te tiene Dios? Tú que eres cristiano, tú que eres profeta, tú que eres predicador, tú que eres músico, tú que eres mujer de Dios, que dices ser profeta, que dices ser pastor, ¿sí? Y mira cómo te tiene Dios. Trata la manera de comer sanamente para que Dios también te ayude en gracia y en buena salud. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias te damos, Señor, porque tú has sabido también guiarnos en nuestra moral y nuestra conducta de personas. Gracias porque hasta aquí has cuidado de nosotros y nos has permitido seguir adelante bajo tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor mi Dios, a dar testimonio en esto también, en lo que estamos hablando, en nuestros alimentos, la forma en que comemos, andamos y en la forma, Señor, en que nos sentamos a la mesa. Queremos dar buen testimonio de ti y que todos vean, Señor, quién es el Dios Todopoderoso. Gracias, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te siga bendiciendo. Toma en cuenta estos consejos, esta enseñanza, por favor. Y, sobre todas las cosas, lee la Biblia y aliméntate de esta comida que sustenta tu alma y tu espíritu. Que Dios te bendiga.